Bueno, en este tiempo vamos a tener mucho cuidado con la parte que corresponde a la actualización laboral y lo que corresponde a la parte tanto de la hoja de vida, contratos de trabajo y la nómina. Dentro de esa actualización laboral vamos a mirar la importancia de lo que es el contrato de trabajo. El contrato de trabajo tiene unos elementos esenciales que es la prestación personal del servicio, es decir, esto cuando usted firma su contrato no puede usted de manera indebida asignarle su función a otro, sino que debe usted cumplir con esa debida prestación personal de ese servicio. Debes de tener una continua subordinación a tus jefes directos o indirectos para cumplir de una manera satisfactoria las actividades laborales. Esto va a llevar o va a conllevar a una retribución económica o remuneración acorde al pacto que hayan realizado dentro de su contrato para recibir esa remuneración de acuerdo al trabajo prestado. El contrato de trabajo tiene unos elementos generales que son la capacidad, el consentimiento y el objeto lícito. Dentro de la capacidad está la importancia de entender de que cuando te contratan para un trabajo o firmas un contrato laboral es porque sabes tú y tu empleador que tienes la capacidad para responder a los requisitos o requerimientos que están dentro de las cláusulas del contrato. En el consentimiento está el común acuerdo en que llegan las partes para cumplir debidamente este contrato de trabajo, y el objeto lícito, como su nombre lo indica, que las actividades asignadas estén bajo la norma, bajo la ley y no bajo un cumplimiento de la parte ilegal dentro de nuestro estado. Encontramos también que hay clases de contratos de trabajo, unos por su forma, está la parte verbal, contrato verbal, exactamente el contrato escrito, y se dice a nivel laboral, a nivel de oficinas de trabajo, que el contrato verbal y escrito tienen la misma validez, y el contrato verbal está sujeto a unas exigencias que cuando se requiera hacer ver de que ese contrato se está cumpliendo, van a demandar esta parte. Un ejemplo de contrato verbal es que usted cumple un horario, usted está subordinada a una persona o a un patrón, usted está dentro de ese contrato, está usted obedeciendo a esa subordinación que se le exige allí. Dentro del contrato escrito pues quedan estipuladas todas las pautas, tanto de orden laboral, de cumplimiento de funciones, como la parte normativa de la parte de ley. Deben de quedar estipuladas sus debidas prestaciones sociales, debe quedar la parte que le corresponde a ustedes, su seguridad social, y todos estos elementos dentro de su debido contrato de trabajo. Por su duración, los contratos se determinan como a término fijo, término indefinido y de obra o labor. El término fijo, como su nombre lo indica, contratos que se realizan dependiendo del tiempo que requieran de la persona, y se llega a común acuerdo, bueno, se le va a tener contratado por 1, 2, 3 meses o 5 meses, si usted determina en común acuerdo con las partes de firmar ese contrato a término fijo. El contrato a término indefinido se da con un periodo de prueba de 2 meses, y terminado ese periodo de prueba se iniciaría un contrato a término indefinido, el cual podría llevarse hasta el final de su actividad laboral para satisfacer su pensión y demás requerimientos de ley que tiene usted a favor como empleado. Esos contratos a término indefinido pueden llegar a tener una ruptura dependiendo si una de las partes incumple. Entonces allí se pueden presentar ciertos factores de orden laboral, y en la oficina de trabajo y con un abogado laboral se puede recibir una perfecta orientación al respecto. Los contratos de obra o labor se contratan desde el inicio de una actividad hasta el finalizar esa misma actividad, una construcción de un edificio, una casa o el mantenimiento de un sector, tienen contratos de obra o labor, y esas personas todas debidamente
cuando cumplen estos periodos de duración, deben de tener requerimientos de ley, su debida seguridad social, lo que corresponde a salud, pensión y la ARL. Dentro de esos elementos encontramos que el empleador debe hacer unos aportes, el trabajador también, y el empleador debe hacer un pago del 8,5% del total de la nómina, la pensión el 12% del empleador y la ARL la paga el empleador a sus empleados dependiendo del tipo de riesgo laboral que tenga. Está del 0,522 como lo mínimo y dependiendo del riesgo así aumenta. Los parafiscales para el empleador hacen parte de la seguridad social de su empresa. Está la Caja de Compensación Familiar, el ICBF y el SENA. La suma de estos porcentajes de estas tres entidades suman un 9% en total, donde el 4% pertenece a la Caja de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el ICBF, corresponde un 3%, y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA se le retribuye el 2% de las nóminas de estas empresas. El empleado o trabajador aporta para su salud de su nómina, de su sueldo, el 4% para salud y para pensión el 4%, para un total de deducciones por seguridad social del empleado de un 8%. En total, los aportes que dentro de la nómina se hacen las empresas con lo que recaudan de los trabajadores y los que las mismas empresas aportan en salud, deben aportar a las EPS o a las entidades de salud el 12,5% y a los fondos de pensiones el 16% del total de su nómina, pero en las partidas que se encuentran allí, y también registrar a los empleados con los riesgos laborales con el porcentaje que corresponda dependiendo del tipo o grado de complejidad que tenga el trabajo que va a desarrollar. Encontramos la definición de salario. El salario es el pago que recibe en forma periódica un trabajador de mano de su empleador a cambio del trabajo para el que fue contratado. Esto indica que es algo que se ha pactado para que usted inicie sus actividades. ¿Cuánto va usted a acordar de salario? Es un acuerdo que usted llega con las partes y va a tener usted una remuneración por ese trabajo realizado. Eso se le llama un salario, lo que va usted a acordar dentro de su contrato de trabajo. Hay salarios en especie donde se debe constar por escrito y en común acuerdo, no es obligación, pero eso se llega a presentar en algunos casos donde este salario en especie, en salarios superiores al mínimo legal vigente, no puede ser superior al 50% si supera estos salarios, y si es el salario mínimo legal vigente, el salario en especie no puede ser superior al 30% del salario. Es decir, si el salario mínimo está en 1.000.000, ¿cierto? Le pagarían en efectivo de 700.000 pesos y 300.000 pesos se lo harían en especies, en mercados o en lo que usted haya acordado con su empleado que recibiría por ese 30%. Encontramos también que dentro de la nómina existen unos recargos. Esto de recargar, es decir, un valor por encima de lo que usted haya pactado dentro de su salario normal. Es la remuneración por la labor desempeñada en la jornada adicional, no es en la jornada ordinaria. Los recargos van dentro de una jornada adicional a la estipulada en el contrato de trabajo. ¿Qué tipos de recargos hay? Hay extras diurnas, horas extras nocturnas, recargo nocturno y dominical o festivo. Y estos horarios están estipulados. El diurno va de 6 de la mañana a 10 de la noche. El extra nocturno va de 10 de la noche a 6 de la mañana. Recargo nocturno va de 10 de la noche a 6 de la mañana. Y los dominicales o festivos, pues como su nombre lo indica, en ese día dominical va a tener usted un recargo, y si es festivo va a tener un recargo por sus horas trabajadas. ¿Esos recargos a cuánto equivalen? El factor para pagar las horas extras diurnas es del 25%, ¿de acuerdo? Es decir, si usted por una hora trabajada se va a ganar 4.000 pesos, le aplica el 25% y ese porcentaje le da 4 por 5, 20, 8, le da como un porcentaje como de 1.000 pesos más,
¿cierto? Sí, el 25% de 4.000 son 1.000 pesos. Entonces ya esa hora extra diurna no se la van a pagar a 4.000, sino a 5.000 pesos esa hora extra. Si tiene extras nocturnas que vayan de las 10 de la noche a las 6 de la mañana, se las van a pagar con un 75% más de recargo. Y si tiene, si trabaja de noche, un ejemplo que trabaja usted de 10 a 6, es su horario normal, pero por trabajar de noche le van a hacer un incremento del 35% sobre las horas trabajadas. No es una extra, pero sí es un recargo nocturno por el solo hecho de ser de noche, como lo indica allí. Y el dominical o festivo le pagan un 75% más. Tenemos también que hay unos descuentos por nómina donde el empleador no puede deducir, retener o compensar suma alguna sin orden suscrita por el trabajador para cada caso o sin mandato judicial. Los descuentos por nómina dice que el empleador no le podrá a usted deducir ni retener ningún tipo de valor, a no ser de que usted por escrito estipule que le hagan los descuentos de nómina. Eso se logra como cuando usted hace un préstamo, entonces usted da la orden a la cooperativa por escrito que le hagan el descuento por nómina. Si no lo hace, pues ellos no pueden por encima de eso poder hacer esos descuentos, siempre con la orden que usted como empleado dé para que le hagan el descuento pertinente. Y son elementos de común acuerdo que si usted le presta una platica y le dicen, pero aquí le podemos descontar por nómina, pues usted se diligencia el documento y se lleva a cabo este proceso. Descuentos por nómina, dice, son permitidos los descuentos y retenciones por conceptos de cuotas sindicales, de cooperativas, cajas de ahorro y las autorizadas de forma legal. Es decir, si hay un embargo, los embargos están primando por alimentos o por ciertas situaciones crediticias. Esos embargos el juez da la orden, eso llega el documento a la empresa y deben de aplicarlo de manera inmediata en los descuentos por nómina. Esa es la parte legal. Están las deducciones que se efectúan que no pueden afectar el salario mínimo legal vigente, así media la autorización, es decir, usted no puede hacerle unos descuentos y dejarle a usted sin su porcentaje mínimo de poder usted solventar sus necesidades en casa. Hay prestaciones sociales dentro de la nómina. Vimos ya lo que son la seguridad social y ahora vemos las prestaciones sociales. Dentro de las prestaciones sociales, recuerden que seguridad social tiene que ver con lo que como su nombre lo indica, la seguridad social, su seguridad, la salud, la pensión, la ARL que le paga el patrono y los beneficios que le dan a través de las cajas de compensación y el SENA a los empleados cuando las empresas hacen sus respectivos aportes. Eso en cuanto a seguridad social. Las prestaciones sociales, está la prima de servicios, que dice el documento que se paga 15 días de salario 2 veces en el año, ¿sí? Una en junio y la otra en diciembre, y se paga al trabajador antes del 30 de junio y antes del 20 de diciembre. Entonces allí está la formulita cómo se puede sacar la prima. Se toma el salario, se multiplica por si usted no ha trabajado los 6 meses completos, le van a pagar una prima proporcional a los días trabajados, el salario por los días trabajados, y lo divide entre el 360 y ese es el valor del que va a recibir de prima dependiendo de los días trabajados. Están las cesantías, que es un salario por cada año, es decir, si usted la contratan por 1,5 millones de pesos al mes, 1,5 millones de pesos al mes, es decir, usted cuando cumpla un año de trabajo en la empresa va a tener derecho a un salario a 1.200.000 pesos. Si se le paga 1.200.000, ese será sus cesantías dentro de un año. Si le pagan 2 millones dentro de un año, sus cesantías que están dentro del fondo serían 2 millones y se consignan al fondo de cesantías antes del 14 de febrero. ¿Y cómo se saca esta prestación? El salario por número de días, igual que como se saca lo de la prima. Salario por número de días trabajados sobre 360. Esas cesantías se liquidan cada año. Las primas, recuerden que son entre junio una y en diciembre la otra. Los intereses sobre cesantías es el 12% de las cesantías una vez en el año. Antes del 31 de enero se paga al trabajador. Se sacaría las cesantías por el 12% por el número de días, ¿sí? Estaría las cesantías por el 12%
por el número de días dividido entre 360, ese serían los intereses sobre cesantías, y se los pagan a ustedes en el mes de enero. ¿Ya? Vacaciones. En las vacaciones está lo que hace referencia al descanso remunerado por 15 días hábiles. Se saca el salario mínimo pues, o el salario que usted tenga por el número de días dividido entre 720 y eso le va a dar a usted el valor que le deben de pagar por sus vacaciones. Existen otras prestaciones que son la licencia de maternidad, que hace referencia al descanso remunerado de 3 meses y medio o 14 semanas, la licencia de paternidad que son 8 días hábiles, otras prestaciones para los que tienen ciertos beneficios que le dan calzado, vestido de labor, 3 veces en el año para quienes devengan hasta 2 salarios mínimos legales vigentes. El subsidio de transporte en pago mensual para quienes devengan hasta 2 salarios mínimos legales vigentes. Es el subsidio de transporte. Después de 2 salarios no hay subsidio de transporte, ni hay esta parte de calzado y vestido en la parte de labor. La licencia de luto son 5 días hábiles por padres, abuelos, hermanos, hijos, nietos, esposos, compañeros o suegros. Son prestaciones remuneradas. El periodo de prueba está en la etapa inicial del contrato de trabajo, que tiene por objeto por parte del empleador apreciar las actitudes del empleado y por parte de este la conveniencia de las condiciones de trabajo. Es decir, lo contratan por 2 meses para analizar cómo su comportamiento, sus horas de ingreso, su presentación personal, su relación interpersonal. Todo esto lo analizan y de acuerdo a eso toman decisiones. El periodo de prueba debe ser estipulado por escrito y no puede exceder de 2 meses. Aquellos contratos inferiores a 1 año, el periodo de prueba no debe ser superior a la 5ª parte del término inicialmente pactado para el respectivo contrato, sin que exceda lo de 2 meses. Es decir, si ustedes contratan por 7 meses y le dan el periodo de prueba, esos 7 meses le saca la 5ª parte, ese es el periodo que usted aplicaría para su periodo de prueba. Está el contrato de aprendizaje SENA. Es aquel por el cual el empleado se obliga a prestar un servicio a un empleador a cambio de que éste le proporcione los medios para adquirir formación profesional metódica y completa. No es salario, no es un ingreso laboral, no es base prestacional. Aprendiz SENA, ¿cierto? Recibe su pago en la etapa electiva el 50% y en la etapa productiva le dan el 100% del salario mínimo legal vigente. Es decir, personas que siguen estudiando en la mañana y en la tarde van y prestan un servicio a una empresa, le van a pagar el 50%. Cuando ya están en su etapa productiva, van a recibir el total del salario del cual les asignen por su labor. El practicante universitario recibe un pago del 100% del salario mínimo legal vigente. Esos son los elementos de un contrato de aprendizaje, a los que hacen parte de lo que es la práctica. Y tenemos aquí por último este formato que lo vamos a explicar ahora, donde usted va a encontrar unas columnas donde está el salario mínimo del año. En este periodo ya estamos en 1.000.000 de pesos. El auxilio de transporte está en 117 más o menos, y tenemos donde en este formato de liquidación denominada aparece una columna donde va el nombre del empleado, el sueldo básico, los días trabajados, está el básico, las horas extras, comisiones y auxilio de transporte hacen parte del devengado. La suma de esto, básico, horas extras, comisiones, auxilio de transporte, nos va a dar un total devengado. A eso